Bienvenido a los tutoriales para aprender a hacer videojuegos. Justamente ahora estamos con las lecciones de JavaScript, aunque estos últimos videos hemos visto otros lenguajes que no son JavaScript, pero que trabajan todos en conjunto. Y pues finalmente hoy vamos a empezar con lo básico. Si por ejemplo te interesa aprender otro lenguaje, siempre recomiendo aprender bien este, porque es un lenguaje muy sencillo y sirve como base para aprender otros lenguajes. En general todos los lenguajes son muy parecidos. Variará alguna palabra clave, algún método y un poco la sintaxis, pero en sí la lógica en todos es la misma, así que recomiendo mucho este para comenzar. Antes de entrar de lleno al campo, quiero hablar un poquito de la historia de este lenguaje JavaScript. Entonces resulta que a principios de los años 90, cuando estaba creciendo el internet, las páginas comenzaron a hacerse más y más complejas. Tenían formularios más complejos, tenían elementos dinámicos que era muy difícil controlar con el HTML y con el CSS. Entonces a un personaje llamado Brendan H, que trabajaba para Netscape, se le ocurrió crear un lenguaje que trabajara junto con el navegador de Netscape para que todo este proceso de formularios, por ejemplo, para retribuir datos desde el servidor o para que el usuario pudiera navegar más fácil entre todos estos elementos, y funcionó muy bien. Posteriormente, Netscape hizo alianza con Sun Microsystems y de ahí en adelante pues el lenguaje se diseminó por el mundo, se hizo global y ahora es utilizado en todas las páginas dinámicas que vamos a encontrar en internet. Entonces hemos visto el HTML5 y el CSS para mostrar elementos en pantalla, y finalmente ahora vamos a ver el JavaScript para controlar esos elementos, y así los tres juntos forman la trifuerza del internet. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a la carpeta de proyectos. Ya tengo aquí preparada la carpeta que sería el tutorial 3. Pero antes de eso vamos a aprender qué es la consola del navegador, que nos va a servir para hacer muchas cosas. Cada navegador trae diferente forma de entrar a la consola. Voy a mostrar acá en Firefox, no tengo internet ahorita. Nos vamos aquí a abrir menú y donde dice desarrollo web, consola web o web console si está en inglés. Y pues aquí podemos ver ya una pantallita que al momento no nos muestra nada, pero nos va a ser de mucha utilidad esta herramienta para poder encontrar fallos o para poder entender cómo funcionan los juegos, y para ir probando que estén funcionando bien al momento que los desarrollamos y no tener que esperar hasta el final y de pronto ver que no funciona. Es importante entonces esta herramienta. En cuanto a Google Chrome, nos vamos aquí al menú, nos vamos a más herramientas y donde dice herramientas para desarrolladores. Entonces aquí nos va a mostrar del lado derecho un montón, originalmente va a aparecer acá esto y va a aparecer un montón de información que no es más que la información de la página que se está mostrando. Pero lo que queremos ir aquí es a la consola, donde dice console, y pues acá nos dice error para cargar porque no estoy conectado a internet, entonces no se pudieron cargar algunos elementos, pero lo importante es esto de acá, esta pantallita de acá con la consola. Yo voy a trabajar con la de Firefox porque se me hace un poco más sencilla de entender. Así que vamos a nuestra carpeta y vamos a abrir este documento con nuestro editor de blog de notas. Y como pueden ver, aquí ya puse lo primero del documento HTML, como expliqué en el video de HTML. No voy a detenerme a explicar esto porque ya lo hemos visto. Entonces, el código en JavaScript va dentro del documento HTML. Por el momento vamos a hacerlo todo junto. Posteriormente vamos a hacer un archivo para cada cosa. Tampoco coloqué otras características como el meta char set y cosas así, porque esto es solo con fines didácticos y vamos directo al punto. Primero que nada vamos a poner un título. Le vamos a poner prueba de JavaScript. JS son las iniciales de JavaScript. Y vamos a utilizar una etiqueta muy especial que es la etiqueta script, que significa que todo lo que esté adentro de esta etiqueta va a ser el lenguaje de JavaScript. Anteriormente era un poco más complicado, pero con la versión de HTML5 pues solo colocamos esta etiqueta y ya el navegador entiende que vamos a escribir código en JavaScript. Entonces, para comenzar, como mencioné en el primer video, de que cuando se aprende un nuevo lenguaje se hace el clásico ejemplo de hola mundo
Entonces vamos a hacer el clásico ejemplo de hola mundo. Entonces vamos a escribir console.log y entre paréntesis hola mundo. Lo grabamos y entramos a nuestro documento desde el navegador. Aquí ya cargó, vemos el título aquí, prueba de JS, pero al parecer no vemos nada. ¿Por qué es esto? Porque el método que puse no va a mostrar nada en el navegador directamente, sino que va a mostrar los datos en la consola, que es la herramienta que les estaba diciendo. Desarrollador web, consola. Y como podemos ver, aquí ya aparecen las palabras hola mundo en nuestra consola. Genial. Ahora voy a pasar a explicar un poco esto. Estas palabras console.log, esto es un método. Un método en los lenguajes de programación es como una función o como una palabra o un conjunto de palabras, en este caso console.log, que vienen ya definidos y van a hacer una acción específica. En este caso, el método console.log lo que va a hacer es mostrar lo que está entre paréntesis y entre comillas, el texto que pongamos en la consola del navegador. Eso es todo lo que va a hacer. Otro aspecto importante, como pueden darse cuenta, es poner el punto y coma al final de cada oración. Esto significa que le estamos diciendo al programa que ejecute esta orden y aquí se termina la orden. El punto y coma es importante porque igual en CSS lo vimos, pero a veces se nos puede olvidar o algo y pueden haber errores y simplemente sea por omitir esta pequeña cosita. Ahora vamos a ver lo que son las variables. Las variables son como los elementos principales de cualquier videojuego que hagamos, y una variable es como una cajita que guarda una cosa, una sola cosa. Las variables también tienen que ser definidas la primera vez que se usan. ¿A qué me refiero con definidas? Ya que vamos a usar la palabra clave var. En los lenguajes de programación, una keyword o palabra clave es una palabra que también significa algo así como este método, solo que una palabra clave no hace algo en específico como un método, sino que está para indicar que lo que sigue es alguna cosa. En este caso, lo que sigue va a ser una variable. Vamos a ver más adelante otras palabras clave. Entonces voy a definir la variable, significa decir que es una variable y ponerle nombre. Puede ser cualquier nombre, puede ser number, por ejemplo, o puede ser bla 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 bla, cualquier nombre que yo quiera, pero la buena práctica dice que tiene que ser un nombre relacionado con la función que va a tener la variable. Por ejemplo, le pondré número sin tilde. Tampoco hay que usar tildes o caracteres latinos como la ñ o la diéresis en el nombre de las variables, porque puede crear confusión a la hora de compilar. Ahora puse número sin tilde en español. Es cierto que puedo poner variables en nombre en español, pero no es lo mejor porque, como pueden ver, console pues está en inglés, log está en inglés, var está en inglés. Vamos a ver más adelante function, lo que significa función, está en inglés. Entonces, como he dicho ya otras veces, es importante manejar en inglés para poner el nombre de las variables también en inglés, porque pues, se puede hacer como un poco raro que hayan palabras en inglés y palabras en español dentro del código, así que es mucho mejor que todo sea algo unísono. Así que vamos a ponerle número 1. Aquí ya definimos la variable. Cerramos como siempre con punto y coma. Entonces lo que estoy diciendo, quiero que exista una variable que se llame number1 y ya. Como dije, las variables son como cajitas que tienen una información, aunque por el momento no estoy poniendo qué información va adentro de esta cajita o variable. Lo puedo poner más adelante. Entonces number1 y igual, y pongo lo que quiero que sea el valor de esta variable. Por ejemplo, 1. Las variables pueden contener números, pueden contener texto, pueden contener booleans, pueden contener otras variables, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, aquí dije quiero que exista una variable que se llama number1, y en la siguiente línea dije quiero que la variable llamada number1 tenga un valor de 1. Esto puede ser, por ejemplo, para vidas o para monedas o algún elemento dentro del juego. Sin embargo, también puedo definir el valor de la variable desde el inicio. Por ejemplo, number1 igual 1. Entonces,
voy a poner esto de console.log despuesito. Y lo que voy a hacer es que en vez de que diga hola mundo, entre paréntesis, que diga number1, que es el valor, que es la variable esta. Así que yo espero ver en la pantalla de la consola el número 1. Y como podemos ver aquí, ya está el número 1 en nuestra pantalla de consola. Ahora bien, el texto anterior que estaba entre comillas, que decía hola mundo, estaba entre comillas porque era texto. Ahora cuando se trata de variables o números, pues los ponemos simplemente sin las comillas. Otra cosa que podemos hacer con las variables es operarlas entre ellas. Por ejemplo, si pongo var number2 y que este tenga valor de 3, por ejemplo, o de 10, y que uno sea 4, entonces puedo hacer console.log number1 más number2. Lo grabamos, vamos acá a la consola y ya vemos que nos aparece el resultado, que es 14. El resultado de sumar number1 y number2. Es raro hablar en Spanglish, me siento como Dora la exploradora. Ahora, como dije, en HTML también es importante saber cómo hacer comentarios dentro del programa para que se nos haga más sencillo verificar dónde está cierta parte. Para poner comentarios en JavaScript simplemente ponemos doble diagonal y ponemos, por ejemplo, la suma total, 2 puntos, y lo guardamos. Y pues como vemos, esto no afecta para nada el programa, porque lo que está en comentarios, o sea entre 2 diagonales, el programa lo ignora. Esto simplemente es información para el humano que necesita saber lo que está pasando. Otra forma de hacer comentarios, por ejemplo, si tuviera mucho texto o una explicación de qué cambios se deben hacer más adelante, por ejemplo, entonces pondría: esta parte debe de cambiarse para hacer cosas más complicadas. Y para no estar poniendo diagonal en cada línea, es mucho más fácil poner diagonal asterisco y se cierra con asterisco diagonal. Lo grabamos y vemos que pues efectivamente no afecta para nada el programa. Entonces, si es una sola línea, doble diagonal para comentarios. Si es un párrafo más o son muchas líneas, diagonal asterisco para hacer los comentarios. Regresando a las operaciones entre variables, puedo hacer tanto sumas, puedo hacer restas, puedo hacer multiplicación, puedo hacer división y puedo hacer el módulus. El módulus es un operativo que regresa o muestra en la pantalla el resultado de lo remanente de la división entre estas variables. Tal vez esto no te parezca muy útil y pensarás eso no sirve para nada, pero sí que va a ser algo muy útil en algunos juegos que veremos más adelante. Como dije antes, también las variables pueden contener o trabajar diferentes variables. Por ejemplo, si pongo variable total y pongo number1 más number2, cerramos. Siempre es importante escribir bien y queremos que console.log muestre total. Lo guardamos y como vemos aquí ya aparece el total. Significa que la variable llamada total va a ser un número, pero va a ser la suma de otros 2 números. De igual manera podemos usar suma, resta, multiplicación, división y operandos. Pero vamos a dejarlo por el momento con suma. Como dije, las variables pueden contener diferentes cosas, no solo números, sino también texto. Entonces, text1 o texto 1 y igual. Y como va a ser un texto, no lo podemos poner así nada más a lo loco como los números, sino que tiene que ir entre comillas. En este caso no es llamado texto, sino que en los lenguajes de programación es llamado string. O sea, string puede ser una palabra o una letra o varias palabras. Entonces vamos a ponerle Kakaroto. Entonces el texto 1 que es como una caja, que es una variable. Lo que va a contener esta caja va a ser un string llamado Kakaroto. Entonces vamos a poner aquí para que en la consola se nos muestre el texto 1. Grabamos, vamos y ya vemos que la consola muestra la palabra Kakaroto. De igual manera, las variables string se pueden combinar entre ellas. Por ejemplo, pongo var text
2 o texto 2 venció a Vegeta. Ojo que cuando estoy usando string sí que puedo usar tildes y otros caracteres, porque pues es texto puro y no es algo que el programa va a intentar interpretar, sino que lo lee simplemente como texto. Entonces vamos a poner, así como hicimos con los números, con los numbers, vamos a poner text3 o texto 3. Los espacios no son obligatorios que se dejen entre una cosa y otra, pero es que sí, por cuestiones de visibilidad es mucho mejor. Entonces text3 va a ser la suma de text1 y text2. Ponemos nuestra punto y coma como siempre. Vamos a nuestra console.log, ponemos text3, lo grabamos y vamos y vemos que aparece Kakaroto venció a Vegeta. Como podemos ver, la palabra Kakaroto y venció están pegadas porque en string pues los pone todo junto, porque acá no dije que hubiera espacio. Entonces puedo, por ejemplo, poner un espacio aquí donde dice venció a Vegeta, pero lo más correcto es poner un string que es un espacio en blanco, y luego poner más text2, y pues así lo grabo y ya se lee bien. Kakaroto venció a Vegeta. Muy bien, y eso es con lo que respecta a texto, no es mayor cosa. Ahora vamos a ver un tipo de variables que son los booleans, que los booleans pues son como las partes principales que van a controlar mucha de la lógica dentro del programa o el juego. Entonces vamos a ponerle bool 1, y los booleans no son números y no son textos o strings, sino que pueden ser una de dos, o verdadero o falso, ya que como les dije, este programa en inglés sería true or false, true verdadero, false falso. Entonces si pongo por ejemplo true, como ven no está entre comillas porque no es un string, sino que es un boolean. El boolean pues va así también sin comillas. Entonces le pondré bool 1, lo guardo, vamos acá y me muestra pues que es true, que es verdadero. Entonces las variables, tanto números como strings como booleans, pueden alterarse en el transcurso del código. Significa que una vez que la defino no se va a quedar así para siempre, sino que va a cambiar. Por eso se llaman variables. Por ejemplo, con number1, que es 4, aquí lo definí como 4, pero más adelante puedo cambiarlo. Por ejemplo, number1 igual 100. Entonces aquí arriba definí la variable y le asigné un valor, pero más adelante se lo cambié. Por ejemplo, si el jugador agarra una moneda, pues obviamente el contador de monedas va a tener que cambiar. Así que no es necesario que una variable, como dije, esté definida al principio, pero si se define tampoco significa que se va a quedar así. Entonces, si por ejemplo que yo quiero ver total, lo grabo, aquí al principio es 4, pero después cambia a 100. Sin embargo, la variable total está sumando el 1 y el number2. Así que guardamos y observamos que el número es 14, porque la variable total fue definida mucho antes y después ya no la volví a cambiar. Lo que cambió fue el number1. Entonces lo que tendría que hacer es definir la variable total nuevamente, pero más adelante. Porque acá ya no definir, sino colocar un nuevo valor. Entonces como number1 cambió, el total pues no va a cambiar porque ya está definido como number1 y number2 al principio. Significa que aunque number1 cambie después, total aquí va a ser el mismo. Lo que hay que hacer, así como dice aquí, que cambié number1 a 100, es cambiar total y volver a hacer la misma operación, solo que ahora number1 va a ser otro valor. Entonces lo guardamos y vamos y vemos que ya el total ya cambió, ahora es 110. Este tipo de lógica puede ser lo que sea un poco confuso al principio, pero como siempre haciendo los ejercicios vas a ir entendiendo bien cómo va. A la hora de que el programa corre, el navegador o el compilador o quien sea que esté leyendo el programa va a empezar de arriba hacia abajo y va leyendo, va haciendo cada acción que esté línea por línea en una fracción milésima de segundo. Así que todo va a correr en menos de un segundo, aunque sea un programa muy largo. Sin embargo, la lógica siempre es importante que vaya en un orden. Como dije acá, voy a repetir solo para que quede claro.
number 1 era 4, number 2 era 10 y el total era la suma de 1 y 2. Después cambié en number 1, pero el total no cambió porque el total en realidad aquí no es que esté diciendo el total va a ser la suma de number 1 y number 2 y siempre va a ser así. Y si alguno cambia va a cambiar, sino que simplemente estoy diciendo que el total es 4 más 10. No es de que aunque uno de estos cambie después total va a cambiar, no, sino que lo tengo que hacer manualmente. Entonces cuando cambié number 1 tengo que decir que el total también debe cambiar sus números. Más adelante vamos a ver una forma para no estar poniendo así, actualizar digamos manualmente todo, sino que se haga automáticamente. Entonces así como cambié los números, también se puede cambiar texto. Por ejemplo, lo voy a decir aquí para no repetir lo que hice acá. Antes de definir texto 3 voy a poner text 1 igual Krillin. Cerramos, guardamos. Vamos a ver lo que quiero que la consola muestre sea text 3. La consola puede mostrar varias cosas a la vez, no solo una cosa. Entonces, por ejemplo, si quiero que muestre total, por ejemplo, si quiero que muestre abajo ball 1, lo guardamos y aquí vemos que ya la consola muestra todo, el total que es 110, la suma de los strings que es Krillin venció a Vegeta y el boolean que es true. Y como pueden darse cuenta, a la hora de cambiar el valor de una variable no es necesario poner la palabra var, porque esto significa que estaremos creando una nueva variable con ese mismo nombre y esto puede causar conflicto dentro del programa. Entonces la palabra var se utiliza solo cuando escribo una variable por primera vez y ya después pues, le puedo asignar un valor y después puedo cambiar ese valor, pero ya sin poner la palabra var. Siguiendo con los booleans, pueden ser true o false. Como dije, solo estos dos son boolean, no hay punto intermedio. Un boolean es esto y nos va a servir mucho para manejar la lógica dentro de esto. ¿Y cómo funciona esta lógica? Pues con una palabrita clave o keyword, como dije, que es la palabra if. If no es un método, o sea que si le ponemos solo así no significa nada. Por ejemplo, si pongo if ball 1, esto lo vamos a quitar para que no nos confundamos. If ball 1, o sea, a la hora de poner if ponemos entre paréntesis lo que queremos que inspeccione. If significa así en inglés, o sea, así de condicionante. Por ejemplo, si el jugador se queda sin vidas, va a la pantalla de Game Over. Si el jugador muere pero aún tiene vidas, va al inicio del nivel nuevamente. Esa es más o menos la lógica. Entonces pongo if ball 1, o sea, si boolean 1 es verdadero, pongo 3 signos igual para comparar una cosa con otra. Eso es lo que hace if. Chequea si una cosa es igual a esta otra o es mayor o depende de lo que pongamos en medio. If ball 1 entonces es verdadero, abrimos llaves y cerramos llaves. Como dije en el anterior video, siempre es buena práctica que cuando se abre una etiqueta o una llave o cualquier cosa, de una vez cerrarla y ya después poner el texto o el código dentro de esto para que no se nos olvide y después hayan errores indeseados. Entonces, si ball 1 es true o es verdadero, vamos a poner que aparezca en la consola. Voy a poner un string, vamos a poner el ball 1 es verdadero. Como les digo, lo que está dentro de comillas pues no importa los caracteres o en qué idioma esté. Entonces vamos a correr el programa y acá efectivamente dice el ball 1 es verdadero. Pero si por ejemplo el condicionante if quiero que revise si ball 1 no sea verdadero sino que sea falso, false, o sea falso, entonces solo si ball 1 es falso, este mensaje se va a mostrar en la consola. Lo grabamos, vamos a la consola y vemos que no hay nada. Me aparece este mensaje de codificación de carácter de HTML porque no puse el meta char set. Ya hice un video hablando sobre eso, pero es que eso no es importante.
Bueno, sí es importante, pero para este video nada más didáctico pues no es importante, pero a la hora de hacer tus juegos sí va a ser importante. Entonces la estructura es así siempre. If, entre paréntesis ponemos lo que quiero que compare, después abrimos comillas, ponemos el código que va a ir ahí adentro y cerramos comillas. Pero no solo se limita a los booleans, también pueden ser texto o números. Por ejemplo, number one. Aquí no puedo poner false porque number one no es un boolean. Si por ejemplo hago esto y corre el programa, me va a salir, no me va a salir nada, o en otros casos me va a salir error porque no son compatibles number one con false. Tampoco puedo poner si number one es igual a hola mundo, tampoco, porque no es lógico. Number one es un número, entonces solo lo puedo comparar con números. Entonces, si pongo number one es igual a 4, entonces vamos a poner el string es 4. Lo grabamos y vemos que no hay nada, porque number one no es 4, sino que es 100. Aquí más adelante lo cambié, como dije, y pues aquí el if está chequeando si es igual a 4, y como cambió a 100 pues no lo va a cambiar. Si le pondría por ejemplo es igual a 100, eso es, vamos a ponerle es igual a 100 y cargamos, eso es, nos va a aparecer porque sí se cumplió la condición. Significa que si este no es el número que busco o la condición no existe, entonces el programa simplemente no ejecuta esto, sino que pasa de largo. Como dije, va leyendo línea por línea, y en este caso si no cumple las condiciones que uno especifica, simplemente ignora lo que está acá y sigue con la siguiente línea, que pues lo que estaría aquí abajo. No solo puedo hacer comparativos de igualdad, puedo hacer por ejemplo de desigualdad. Si pongo signo de cierre de admiración igual a 100, esto significa que no es igual. Entonces antes era si number one es igual a 100, en este caso es si number one no es igual a 100, entonces se va a correr este código. Lo grabamos y pues no va a hacer nada, porque como es 100, entonces no lo va a hacer. O sea, simplemente va a correr este código de aquí abajo, siempre y cuando sea cualquier número que no sea 100. También puedo usar sea mayor o igual, o menor o igual, o mayor o menor, simplemente. Todos estos condicionantes lógicos nos van a servir para revisar muchas cosas dentro del juego, y podemos comparar también varias variables entre sí, no simplemente una variable y un valor, sino por ejemplo si number one es menor que number two, lo grabamos y vemos que no apareció nada porque number one no es menor que number two, es mayor. Si le pongo es mayor que number two, lo grabamos y ahí sí va a aparecer eso es, porque efectivamente number one, que es 100, es mayor que number two, que es 10. Otra palabra clave o keyword que va muy seguido con el if es la palabra clave else, que significa que si no se cumplió lo que estaba en la condición if de arriba, como siempre abro y cierro las llaves, lo que no se cumplió, si no se cumplió esta condición, entonces se va a ejecutar un código que esté dentro de else. Entonces vamos a copiar el console.log. Como digo, acá dentro de estas llaves puede ir un montón de código, puede ir esto. Podemos poner, por ejemplo, si el jugador se queda sin vida, o sea, si el número de vida del jugador es igual a 0, y dentro de estas llaves vamos a poner todo el código que queremos que pase cuando el jugador se quede sin vidas. Por ejemplo, que se detenga la música, que suene otra música diferente, que se restaure el número de vidas para empezar otra vez, o que se mande al menú de inicio, o que aparezca un mensaje que diga que has perdido, y pues todo lo que queramos dentro de estas llaves. Y se va a cumplir solo si las condiciones se cumplen. ¿Y qué pasa si por ejemplo no se cumplen? Como dije, el programa no lo lee. Pero si queremos que suceda algo en caso de que no se cumplan, entonces usamos la palabra clave o keyword else. Else, que significa entonces, o algo así. Entonces, si if, o sea, si esto sucede, pues el programa va a crear este código y va a ignorar esto. Pero si esto no sucede, el programa va a ignorar esto y va a correr este código. Entonces, eso no es, vamos a ponerle. ¿Se entiende, verdad? Lo cargamos y aquí me dice eso es, porque
if, que es number 1, que es 100, es mayor que number 2, que es 10. Entonces, como esto se cumple, va a correr solo este código. Pero si por ejemplo pusiera, si number 1 es igual, o si pusiera es menor a number 2, lo grabamos, me va a poner eso no es. Porque if number 1 no es igual a number 2, o sea, no es igual, porque aquí estoy diciendo que si es igual va a correr esto. Y como no es igual, entonces va a ir a else y va a correr este programa. Como dije, si no hay nada, pues simplemente no hará nada, pero siempre es bueno poner una sentencia else para indicarle al programa de que en caso no funcionara lo primero, pues que haga esto segundo. Como pueden ver, else no tiene paréntesis, pero si por ejemplo que sucedan más cosas, sí vamos a usar else if, y ahí sí ponemos un paréntesis. ¿A qué me refiero con si quiero que sucedan más cosas? Por ejemplo, si number 1 es igual a number 2, vamos a poner son iguales. Entonces else if es como el if, pero dentro de esta misma cadena de eventos. Es como el else, que si yo quisiera, else no lleva nada. Si ponemos paréntesis nos va a salir un error. Entonces, si por ejemplo esta condición que 1 es igual a 2 no se da, entonces el programa pasa a la siguiente condición, que va a ser si number 1 es menor que number 2, entonces vamos a poner 1 es menor que 2. Y si no funcionara esto, entonces ya va a la siguiente, que sería el else final, que sería yo no sé nada. Lo grabamos y vamos, y nos puse yo no sé nada porque efectivamente 100 no es igual que 10 y tampoco 100 no es menor que 10. Pero podemos hacer más todavía. Estos else if podemos poner tantos como querramos. Puedo poner unos 100 si quiero. Por ejemplo, hay juegos que hay que chequear mucha lógica, muchas cosas. Más adelante haremos un pequeño bot para que se entienda bien ese tipo de lógica, porque puede ser un poco complicado. Entonces, aquí estoy poniendo, ¿verdad? Si número 1 es igual a 2, quiero que haga esto. Si no, entonces que pase a la siguiente. Si es menor, quiero que haga esto. Y si no es esto, entonces quiero que revise si es mayor. Y si es mayor, quiero que me diga que 1 es mayor que 2. Y si definitivamente no es ninguno, pues ya me voy a tirar a la última else, que no lleva if y no lleva esto. Y me va a decir yo no sé nada. Lo grabamos y aquí me dice que 1 es mayor que 2, porque en toda esta línea lógica se quedó en esta donde dice que número 1 es mayor que number 2. Entonces ahí me dice que tengo que hacer esta acción y el programa la ejecuta. Y todo lo que esté abajo, aunque hayan otras else if, todo lo que esté abajo lo va a ignorar, porque todo es parte de esta misma línea. La línea que comienza con un if normal, sigue con else if, todos los que sean, y termina con un else. Esto no se aplica simplemente solo a números, también puede ser con strings. Por ejemplo, si text1 es igual a text2, pues también para comparar textos entre sí, también para comparar booleans y como siempre para comparar variables con valores, por ejemplo si es igual a 100 o si un boolean es verdadero o falso, como dije antes. Claro que aquí mayor y menor no van a funcionar porque como es string o texto, vamos a llamarlo string a partir de ahora, que quede claro. Como es string no se puede comparar si es mayor o menor. Ahora si tiene el mismo número de letras, pues ese es otro procedimiento diferente, pero no podemos comparar texto con mayor que o menor que. Entonces lo grabamos y vamos y nos dice que yo no sé nada, porque text1 no es igual a text2, entonces se va a la siguiente condición, que es esta, que yo no sé nada. Otra forma alternativa, vamos a regresar, de hacer esto, voy a arreglar esto, así como estaba. Entonces, otra cosa que podemos hacer con los strings es usar en vez de utilizar if, podemos utilizar la palabra clave switch, que es un poco más simple visualmente y es un poco más fácil de comprender. Entonces pongamos switch
como es una keyword, es una palabra clave. Y entre paréntesis vamos a poner text1, que es Krillin, bueno, que era Kakaroto, pero después es Krillin. Vamos a ponerle mejor Bulma. Oh sí. Entonces, switch, vamos a poner text1. Esta es la palabra que yo quiero que esté chequeando este condicionante. Switch es otro condicionante, así como if y else if y else. Entonces, abrimos llaves, como siempre abrimos y cerramos de una vez para evitar problemas. Y aquí vamos a poner la palabra clave case, que es algo así como el else if. Después de case ponemos entre comillas, porque es un string, la palabra que queremos que compare. Por ejemplo, si es Kakaroto, Kakaroto, dos puntos, y en la siguiente línea ponemos todas las funciones o toda la lógica que queremos en caso de que esta condición se cumpla. Entonces, si text1 es Kakaroto, entonces ponemos console.log y entre comillas él se llama Kakaroto. Y luego ponemos algo muy importante, que es la palabra clave break, que significa romper, significa que media vez esta condición se cumple, hace toda esta lógica y se termina el switch, o sea, el condicionante, para que no siga cumpliendo las demás órdenes de código que estén abajo. Entonces, si es Kakaroto, la consola va a decir esto. Por ejemplo, si es case, si es Krillin, entonces la consola va a decir Krillin siempre muere. Y como siempre ponemos break, hard break, para que no siga cumpliendo las demás funciones. Por ejemplo, si aquí no pusiera la palabra break y text1 si es Kakaroto, entonces al llegar acá va a seguir, y no está esto, va a seguir leyendo el código y va a haber un error porque ya encontró la palabra, pero sin embargo el programa le sigue diciendo que siga buscando. Entonces va a haber un conflicto ahí y pueden aparecer errores. Entonces siempre pongan esto. Voy a copiar y pegar para no estar repitiendo. Case, si por ejemplo es Bulma, entonces la consola va a decir ay mamá. Y como siempre break. Y una característica especial de esta palabra clave de switch es la default, que es como el else final, que es pues que si ninguna de las condiciones anteriores se pudo cumplir, entonces haz esto, ya que ninguna otra se pudo hacer. De esta manera es aquí el default, no lleva nada entre comillas porque no es nada, solo ponemos los dos puntos y ponemos console.log, saber qué pasó. Lo guardamos y vamos acá. Entonces acá nos muestra uno es mayor que 2, que es este de if de aquí arriba, y el switch nos dio el console.log que dice ay mamá, porque estamos hablando de Bulma. Pero si por ejemplo le pusiera milk, lo grabamos y aquí el segundo log me va a decir saber qué pasó, porque dentro del switch revisó texto 1, era Kakaroto, no, entonces no hizo esto, pasó al siguiente. Era Krillin, no, entonces no hizo esto, pasó al siguiente. Era Milk, entonces no hizo esto, pasó al siguiente, que es el default, el de por defecto. Entonces dijo saber qué pasó. ¿Sí? Eso es entonces el switch y el if. Son condicionantes que van a servir mucho para la lógica dentro del juego. Como dije al principio, las sentencias if pueden comparar una variable con otra, pueden también comparar varias variables, pero de forma separada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a quitar esto y vamos a poner, por ejemplo, es hora de usar los booleans para ver a qué me refiero. ¿Sí? Entonces, si boolean bool 1 es verdadero y bool 2 es falso, entonces va a hacer esto. Significa, aquí lo que estoy diciendo es que quiero comparar dos variables con dos valores diferentes. Entonces,
si bol 1 es verdadero, que efectivamente así es, y bol 2 es falso, que efectivamente así es también, entonces quiera que console.log diga esto está funcionando. Lo grabamos, vamos a nuestra consola y me va a decir esto está funcionando. Este es el primer if, es saber qué pasó. Saber qué pasó es del switch, de la parte de switch. Entonces esto está funcionando. Significa que el programa va a correr esta parte de código si y solo si el bol 1 es verdadero y el bol 2 es falso. Si por ejemplo los dos fueran verdaderos, true y true, lo grabamos, me va a decir yo no sé nada, porque como no se cumplió todas estas condiciones, pasó al else, que es la siguiente, y entonces dice yo no sé nada. Este es el i, significa que todas las condiciones que estén acá se pueden cumplir y no tienen que ser necesariamente el mismo tipo de variables las que esté comparando. Por ejemplo, si pongo i, vamos a regresar esta a false. I number 1 es igual a 4, lo grabamos y me va a decir yo no sé nada, porque number 1 no es 4 sino de 100. Entonces si pongo number 1 es igual a 100, vamos y actualizamos, nos aparece que esto está funcionando. ¿Por qué es esto? Porque bol 1 si es verdadero, bol 2 si es falso y number 1 si es 100. Puede hacerse también con string y puedo poner tantas variables yo quiera después del if. Por ejemplo, en juegos de peleas puedo poner if, por ejemplo, si el oponente presionó flecha para la derecha y también presionó flecha para salto y también presionó flecha para patada y también presionó flecha para manada, sería como un combo. Entonces si apachó todo esto al mismo tiempo, el personaje va a tirar su combo. Y así como las i, que es para poner condicionantes que se tienen que cumplir sí o sí, podemos poner las condicionantes o, or, que son simplemente dos palitos, que es el símbolo que está aquí a la par al lado izquierdo del número 1 del teclado numérico. Entonces ponemos si bol 1 es verdadero o bol 2 es falso o número 1 es igual a 100. Si cualquiera de estos tres se cumple, entonces hago esto. Y si ninguno de estos se cumple, entonces vamos al else, o sea, la opción que queda. Vamos a grabar y vemos que aparece esto está funcionando. Pero por ejemplo, si yo cambio number 1, que en vez de 100 va a ser 42, y bol 2 va a ser verdadero, va a ser true, lo grabamos y vemos que aparece esto está funcionando, porque a pesar de que bol 2 no es falso y number 1 no es 100, una de todas estas está cumpliendo, que es bol 1, que si es verdadero sigue siendo verdadero. Entonces media vez una se cumpla cuando estamos usando el OR, que son estos palitos, entonces se va a hacer esto. Pero si por ejemplo bol 1 fuera falso, false, lo guardamos, nos va a aparecer yo no sé nada, porque a pesar de que son varias condiciones, ninguna se cumple, así que va a la siguiente opción, que es el else. Bueno, y ahora para ir terminando este tutorial vamos a ver lo que son las funciones. Como dije antes, console.log es un método o pues una función que ya viene definida en el lenguaje y que va a ser una acción específica. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer mi propio método para hacer una acción específica y no estar repitiendo, por ejemplo aquí, lo que les decía el total, y no estar repitiendo a cada rato, estar escribiendo un código para que una acción se repita muchas veces? Entonces ahí es cuando utilizamos los métodos o las funciones. Así como definir una variable poniendo la palabra clave var antes del nombre de la variable, las funciones se definen poniendo la palabra function y después ponemos el nombre de la función. Entonces, nombre de la función, sin tildes. Ahora aquí, si se pueden dar cuenta, estoy haciendo una cosa con esta palabra, que son varias palabras, pero obviamente una función no pueden ser palabras separadas. Así, esto va a dar un error. O sea, las funciones son solo una palabra,
pero a la hora de programar siempre es muy importante que el nombre de las funciones se entienda qué es lo que va a hacer, para no confundirnos a la hora de estar haciendo un programa muy complejo. Entonces, para escribir nombres de funciones o incluso nombres de variables que son muy largos, por ejemplo, vida del oponente, esto puede ser un poco difícil de leer porque pues es una palabra compuesta por varias palabras, pero están todas pegadas, entonces es difícil leerlo. Entonces lo que se recomienda en programación es usar este método de escritura llamado camel case, que es básicamente camello case, pues mayúsculas. Ponemos la primera palabra con minúscula y después las siguientes palabras con mayúscula. Vida del oponente. De esta manera es un poco más fácil para la vista humana leer qué es lo que dice acá, porque cuando hay otra palabra empieza con mayúscula. Es una de las buenas prácticas en la programación. Y esta, bueno, hay dos tipos de hecho. Está la lower camel case, que es la que empiezo con minúscula todo el nombre de la variable o de la función. Y está la upper camel case, que es empezar con mayúscula todo. Pero esto se utiliza más cuando son variables estáticas. O sea que son variables que no van a cambiar nunca y que no se deben tocar durante el código porque va a afectar de forma negativa el programa o el juego. Entonces, nombre de la función, pues estoy usando lower camel case y como siempre esa es una buena práctica a la hora de programar. Como siempre abrimos llaves y cerramos llaves y todo lo que esté aquí dentro de estas llaves va a ser lo que esta función va a realizar. Por ejemplo, add, voy a poner la función add. Las funciones como las variables yo le pongo el nombre que a mí se me ocurra, pero como digo tienen que ser nombres que tienen que estar relacionados o indicar qué es lo que hace esa función o esa variable. En este caso add, que significa sumar en inglés. JavaScript no trae esta función de por sí, como se den cuenta, pues si quiero sumar yo aquí lo hice manualmente, pero puedo crear una función para que yo no tenga que estar haciendo esto. Entonces lo que va a hacer esta función va a ser crear una variable nueva, en este caso new total, como que nuevo total, porque si le pongo total va a haber un problema de compatibilidad porque ya existe otra variable con el mismo nombre de total. Esto es un punto importante, no podemos poner más variables con el mismo nombre o más funciones con el mismo nombre en algunos casos, porque va a provocar un conflicto a la hora de que el compilador esté entendiendo el programa. Entonces esta nueva variable se llama new total, perdón, no lleva paréntesis, y va a tener un valor que va a ser number 1 más number 2. Ese va a ser la variable new total. Y dentro de la función queremos que muestre en la consola esta nueva variable que definimos, new total. Pero bueno, lo grabamos, pero si corremos el programa nos va a poner un error porque dice que hay un token inesperado, un unexpected token. Pues si podemos saber más, no. Y nos dice en qué parte del documento, que aquí el nombre del documento y en qué línea está el problema. En este caso sería en la línea 63. Acá no podemos ver las líneas porque es el editor de notas, pero para el siguiente video estaremos usando un nuevo programa para que todo esto sea un poco más sencillo y también para no estar poniendo tabulaciones porque lo va a hacer todo automático. Entonces nos decía que hay un error porque aquí escribimos la palabra var, puse ver y ver no es una palabra clave que exista, entonces el programa no la reconoce. Entonces ponemos var, lo grabamos, vamos acá y ya no hay error, pero no vemos que aparezca nuestro new total por ningún lado, que es un número que esperábamos ver y no apareció aquí. ¿Y por qué no apareció? Porque nosotros simplemente definimos a la función add o sumar, pero no la llamamos. ¿Y cómo la llamamos? ¡Ven para acá! Solo trato de hacerla menos, aunque creo que es un poco de cringe. Para llamar una función, pues solo tenemos que poner el nombre de la función, paréntesis y cerramos con punto y coma. Lo grabamos y al actualizar ya vemos que después del switch, después del if, aparece nuestro número, que es la sumatoria de estos dos números, porque estamos llamando la función. Aquí no importa si la llamamos en un punto del código y la función es definida más adelante,
eso no es importante porque una vez el código encuentra una función que estamos llamando, antes de seguir a las demás líneas va a buscar en todo el código dónde está esa función y la va a realizar, y después regresa aquí arriba y va a realizar lo demás código que esté aquí abajo. Aunque las funciones también se pueden poner arriba y pues va a dar lo mismo, porque como digo, lo que importa es que esté definida en algún punto, pero que esté definida, porque si llamamos una función y no existe, pues también va a tirar otro error. A las funciones también se les puede agregar información adicional para crear cosas más complejas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva función. Se va a llamar mostrar. Vamos a ponerlo en inglés, como dije, show text, que sería algo así como mostrar texto. Y aquí vamos a poner alguna variable adicional que queremos llamar. Por ejemplo, text xxx. Abrimos llaves para poner el código dentro de la función y vamos a poner console.log, que es una palabra clave de JavaScript, text xxx. Entonces, si quiero llamar a esta función que se llama showText, vamos a poner entonces acá arriba showText, pero como a la hora de definirla le puse aquí entre paréntesis un dato adicional que es llamado un parámetro, a la hora de llamar esa función a ley tengo que poner un dato que sea compatible con este mismo tipo, porque por ejemplo si lo dejo así, lo grabo y voy, me va a salir que hay un error de referencia y me dice aquí más o menos que text xxx no está definido. Entonces, como aquí estoy llamando, tendría que poner un string, que es lo que quiero que muestre en la consola. Entonces sería el string, esto es string. Lo grabamos, vamos a actualizar y tampoco funcionó porque me dice que text xxx no está definido. Y es porque este tenía 4x y este solo 3. Ese tipo de errores pequeños son los que uno debe darse cuenta. Entonces acá la última llamada que hice a la consola, que es este de aquí, showText, se puede observar, esto es string. ¿Qué pasó aquí entonces? Que al declarar la función estoy diciendo que cuando alguien la llame tiene que colocar algo entre los paréntesis, porque si no la función no va a correr. Si se dan cuenta, console.log, que es una función que ya viene prefabricada, por así decirlo, en JavaScript, siempre ponemos entre paréntesis un texto, porque si nos vamos a la documentación de JavaScript vamos a ver que console.log es una función así como esta que pide un parámetro. Y no solo se puede pedir un parámetro, se pueden pedir varios. Por ejemplo, showTextX y número X. Entonces, como ahora definí dos parámetros a la hora de llamar la función, evidentemente tengo que poner aquí también otro parámetro, que sería, por ejemplo, 42. Y quiero que la consola muestre estos dos. La consola puede mostrar más datos dentro del paréntesis, siempre y cuando estén separados por una coma. Entonces, puedo poner number X. Lo grabamos y vemos que ya se ve, esto es string y se ve el 42, que es el que ingresamos acá a la hora de llamar el método. Podemos poner tantos como queramos, igual console.log puede mostrar tantos parámetros como queramos, por ejemplo number 1, number 2, bot 1, no importa, lo que queramos, y console.log lo va a mostrar todo. Así que eso es lo básico con respecto a variables y funciones y conectivos lógicos y lógica en JavaScript. Aún falta un poquito para pulir un poco todo esto, que va a ser en el siguiente video, porque creo que ya tardamos mucho, pero si logras comprender esto, que es lo más básico, vas a comprender todo lo demás. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces en la siguiente. Adiós.